situaciones de salud mental que existen, que le pasan a mucha gente, pero de las que nadie habla. De eso vamos a hablar hoy aquí en Acravida, una vida mejor. Y para eso he invitado a una persona muy especial que en este momento después nos va a decir dónde se encuentra. Ella está más allá de los linderos de su país. Es una psicóloga fabulosa. Sí, sí, bueno, ahorita hablamos de todo eso. La idea es que ustedes y nosotros podamos crear como una especie de base de datos de situaciones de salud mental que están ahí, pero de las que nadie habla. Hay unas muy famosas y muy reconocidas, pero hay otras que están escondidas y que es bueno conocerlas porque cuando nos adentremos en ellas nos vamos a dar cuenta de que son más comunes de lo que pensábamos. A todos y a todas ustedes les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Bienvenidos a Acravida, donde exploramos cómo construir una vida mejor con lúdica, constancia y conocimiento. Y también le doy la bienvenida a Juliana. Un placer volver a tenerte aquí en Acravida. Hola Will, gracias. Bueno, un placer poder compartir con vos nuevamente un espacio, una charla. Así que nada, contenta de poder hablar sobre esta nueva temática que me parece muy interesante y que creo que aporta un montón conocer sobre esto, en especial a las mujeres, para poder identificar qué es lo que les está pasando. Bueno, cuéntanos antes que nada, ¿en dónde estás tú? Aunque tienes un fondo virtual para los que nos pueden ver, ¿en dónde estás tú en este momento? Bueno, ahora estoy en Italia, estoy tramitando mi ciudadanía, así que, bueno, de vacaciones un poco y conociendo otro poco la experiencia de vivir en otro país, con otra lengua y la experiencia también de migrar, que a mí me aporta un montón desde el lado humano para poder comprender en vivencia propia, en carne propia, las situaciones de mis pacientes, ¿no? Porque estos años me he dedicado mucho a trabajar con pacientes de habla hispana, migrantes en todo el mundo, así que bueno, la sensación de estar en otro lugar diferente a la tierra natal y habituarse a las costumbres, los hábitos, conocer lugares nuevos, es una experiencia muy enriquecedora para la vida de uno mismo y también como psicóloga para comprender y aportar y acompañar a mis pacientes. Bueno, para los que no te conocen del programa anterior, cuéntanos un poquito tu experiencia, tu conocimiento y tu saber. Ok, bueno, yo soy psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires. Después realicé un posgrado en la misma casa de estudios en psicología clínica con orientación sistémica, que bueno, aún está en trámite porque tengo que hacer mi tesis, lo tengo ahí, pero ya tengo todo más o menos preparado para presentarla. Y en estos años yo me he dedicado, por un lado, a trabajar de forma online con pacientes, como te decía recién, de todo el mundo, lo cual me ha aportado un montón a mi vida, digamos, y para mí es una gran satisfacción y un gran honor y placer haber podido incursionar en conocer distintas vidas y distintas historias alrededor del mundo. Y por otro lado, mientras estaba en Argentina, que no fue tampoco hace tanto, trabajé durante mucho tiempo en un centro de neurodesarrollo infantil con niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad o neurodivergentes. Y después abrí mi propio espacio de salud mental donde atendemos desde distintas especialidades en el área de salud mental. Esto en Buenos Aires, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. El espacio, por fortuna, continúa abierto y siguen trabajando las terapeutas. Tenemos psiquiatría, psicología, psicopedagogía, estimulación temprana, terapia ocupacional. Y bueno, desde acá continúo trabajando con ellas y haciendo supervisiones y tratando de aportar desde este lugar. Bueno, esa no me la sabía, esa última no me la sabía, que tú habías abierto tu espacio propio allá, esa no la sabía. Ah, bien. Entonces, pues, Bueno, felicitaciones por eso y que siga funcionando y todo ese cuento allá. muchas gracias. Cuando hablamos de este tipo de circunstancias de salud mental de las que nadie habla, pero que son tal vez un poco más comunes de lo que uno cree, tú me dijiste, bueno, comencemos a hablar de
la depresión posparto. Eh, yo, yo alguna vez, hace muchos años, leí un libro que se llamó Ujú. Una relación especial, donde hablaba de eso. Y cuando yo leí el libro, entonces me pareció muy complejo esa clase de enfrentarse a esa circunstancia y sobre todo cuando no eres consciente de que eso es lo que te está pasando. Sí, cuando se trata de la mente y uno comienza a pensar y a sentir cosas, pues uno como que dice, ay, como que no se da cuenta que eso es algo ajeno a uno, que se puede tratar y simplemente se deja llevar. En el libro eso fue lo que pasó. Después estuve investigando y sí, efectivamente, muchas mujeres, digámoslo así, son víctimas de la depresión postparto maltratada, mal diagnosticada o que no es diagnosticada y por eso hay un montón de inconvenientes que vienen después. Háblanos desde tu perspectiva para introducirnos un poco en qué es esto de la depresión postparto. Bien, bueno, muy interesante lo que comentás del libro. A mí es una cosa que me ha generado mucha curiosidad y mucha sorpresa durante estos últimos años, porque es una problemática de salud mental que es mucho más habitual de lo que se reconoce a nivel mundial o de lo que se sabe en el común de la gente, ¿no? Y esto también es un tema que va dirigido al personal de salud, ¿no? Médicos obstetras, parteras, ginecólogos, no solo los psicólogos. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que está atravesando un embarazo es una persona que se encuentra en vulnerabilidad porque, bueno, no si es una puérpera que está en los primeros, en su primer embarazo, perdón, me trabé ahí, digamos, no tiene conocimiento, tiene que prepararse para esta situación y es todo un cambio corporal, físico, que requiere también, ¿no? de un aprendizaje en esa etapa del ciclo vital y que necesita acompañamiento. Y no siempre, digamos, el círculo familiar que genera el soporte para esa persona está presente. Entonces, es el personal de salud también el que debe identificar los factores de vulnerabilidad que podrían llegar a indicar que esa persona puede desarrollar este tipo de depresión. En términos generales, la depresión perinatal o la depresión postparto tienen síntomas de una depresión mayor, que es el nombre clínico que nosotros los profesionales de la salud mental le ponemos. En general es lo que reconocen todos como depresión y por lo tanto es importante que podamos en estos espacios compartir un poco de qué es lo que es, qué se trata, para que las personas que están atravesando un embarazo y empiezan a tener síntomas relacionados más a la tristeza, a la anhedonía, a la apatía, puedan identificarlo y de esta forma poder tratarlo porque, digamos, tiene solución. Por fortuna tiene solución, digamos, con un tratamiento indicado y lo más precoz posible, esto tiene solución. Pero si no se trata, las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Porque no solo es síntomas de depresión, sino que a veces también se dan estados psicóticos. Y en esos estados psicóticos, que son pérdida de la realidad, lo que puede llegar a suceder son infanticidios, ¿sí? Por el estado delirante. Qué tan general o qué tan común es en el mundo esta situación de la depresión postparto? O sea, en porcentaje, como para hacernos una idea. Bien, yo estuve leyendo un paper que salió en la revista cubana de obstetricia, que trata un poco sobre una revisión que se ha hecho desde las investigaciones que se hicieron desde el 2001 al 2011 sobre el análisis de este tipo de trastorno. Y el resultado es que más o menos es el 19,2% de las personas embarazadas o que han tenido un hijo en el primer Bastante, tiempo que atraviesan una depresión postparto. bastante comunidad, o sea, muy, muy alto. De todas maneras, el índice es alto. Una pregunta, ¿eso empieza exactamente después del parto o
antes comienzan a desarrollarse algunos síntomas. O eso es específicamente después de que el niño o la niña sale, que comienzan esos síntomas. Bien, excelente pregunta, Will. También tenemos en el DSM, que es el Manual de Salud Mental que utilizamos internacionalmente para realizar diagnósticos, también se habla un poco de esto y lo que identifica el DSM es que en realidad la sintomatología depresiva comienza antes del parto, ¿sí? Entonces ya se puede ver un esbozo, los primeros indicios antes del parto. Lo que sí es normal o esperable es por el cambio hormonal que después del parto, de 3 a 10 días, la persona pueda llegar a experimentar sensación o síntomas de tristeza, algo de ansiedad, digamos, hay un desequilibrio hormonal que provoca ciertas emociones más bien de este estilo. Sin embargo, lo que nos indica es que si esto permanece más de 2 semanas después del parto, que sí sería lo ideal acercarse a un efector de salud y consultar, ¿sí? Pero respondiendo concretamente a lo que me dijiste, no, ya puede comenzar antes del parto, ¿sí? Podemos encontrar indicios antes del parto. Bueno, digamos, la mayoría de las primerizas, por ejemplo, hablamos de las primerizas, van a tener su bebé y Mm. pueden hacer algo antes o durante el embarazo para poder prevenir este estado de depresión. ¿Hay algún proceso o medicamento o alimento, bueno, en fin, o terapia o proceso para ayudarlas a enfrentar, a evitarlo o a enfrentarlo mejor? A ver, es relativo, ¿no? Los factores de vulnerabilidad, o sea, los factores, las cosas que podrían llegar a facilitar que nosotros desarrollemos esta depresión son variados, ¿no? Tienen que ver primero con lo orgánico, con lo fisiológico, ¿no? Con los cambios hormonales que suceden dentro de nuestro cuerpo, pero también es importante saber que es una cosa que los profesionales de salud mental evaluamos cuando completamos nuestra historia clínica, la heredabilidad, ¿no? Si tenemos Sí. familiares que han tenido depresión o que han tenido diagnósticos de bipolaridad, bueno, eso lo que indica en probabilidades que podamos llegar a desarrollarlo. Con esto no quiero decir que si yo tuve una abuela con depresión, entonces yo voy a desarrollar una depresión postparto. Pero tenerlo presente me puede ayudar a estar alerta a si desarrollo estos síntomas o no. Entonces, también es importante, por otro lado, lo psicosocial. Si yo tengo una pareja que me acompaña, si estoy sufriendo periodos de estrés, si tengo un círculo familiar o de amistad con el cual compartir, también los miedos que podamos llegar a tener o el perfil psicológico. Hay personas que son más negativas y personas que son menos negativas con respecto a su visión de la vida. Y todo este conjunto de cosas hacen que se desarrolle o se aumente la probabilidad de desarrollarlo. Entonces, si yo embarazada estoy sintiendo que tengo mucho desánimo o que las cosas que me gustaban hacer antes ahora ya no tengo ganas de hacerlas, o si estoy muy preocupada porque no voy a ser buena madre o no voy a cumplir, ¿no? Que esto es una sensación muy común en los padres y que o sea, se trabaja mucho en salud mental cuando trabajamos con niños o incluso con adultos en terapia individual, ¿no? Si estoy teniendo todas esas sensaciones, esos síntomas, bueno, lo indicado sería consultar con salud mental, pedir ayuda, preguntarle al médico obstetra o al médico clínico si esto es esperable o que nos haga una evaluación. Hay 2 tipos de test que se han desarrollado para evaluar esto. Y respecto a la alimentación, también en el paper que te comentaba que estuve tomando como para sacar un poco de información y compartir el día de hoy, hablaba, ¿no? de que la mala alimentación durante el embarazo también puede propiciar esto. Y en términos biológicos, lo que se estudió es que hay una falta de producción de triptófano, que por consecuencia genera menor producción de serotonina, que hasta el momento es lo que nosotros sabemos que incide
neurofisiológicamente a la hora de tener depresión, ¿no? La falta de producción de serotonina provocaría un estado de ánimo deprimido. Entonces, salir a tomar sol, salir a caminar, compartir con amigos, educarnos si sentimos que no estamos preparados, ¿no? Los cursos preparto, leer un libro sobre la situación nos puede ayudar a alivianarlo. Y obviamente controlar los factores estresores en nuestra vida, ¿sí? Se vuelve muy complejo, digamos, aquí en Colombia, incluso ayer estaba hablando con alguien, hay cierta clase de comunidades que son muy vulnerables porque no tienen acceso al conocimiento, ¿no? Ujú. Chicas que quedan embarazadas a muy temprana edad y que obviamente ya no es solo el factor de que soy joven y ahora mi vida ha cambiado, sino que también tengo el desconocimiento de todo lo que puede llegar a pasarme y lo que le va a pasar a mi cuerpo y lo que le va a pasar a mi mente y lo que va a pasar a nivel hormonal. Entonces, es importante que todos estos conocimientos lleguen a la gente de la mejor manera, no para asustarse, sino para estar un poco prevenidos. De todas maneras, por lo menos yo, dentro de del mundo de las mujeres embarazadas con las cuales he tenido contacto, sí me he podido enfrentar a un par de esas circunstancias donde les cambia el ánimo, ¿no? Como que de repente como que se sienten tristes, como que les da miedo lo que va a pasar. Y pues comprensible, si a uno de hombre le dicen va a ser papá, y uno, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y uno no tiene al bebé los 9 meses y uno no lo va a parir ni nada. Entonces, imagínate a alguien que tiene que pasar por todo eso. En ese contexto, eh, hay, digámoslo, lecturas más allá de esas lecturas científicas y que son pues para especialistas. ¿Hay algo o hay lugares que tú conozcas o que hayas investigado de fácil acceso para empaparse del tema? No sé, o sea, tal vez que tú sepas un poco más, porque yo ahora me hago la pregunta y digo, no, yo no sé dónde pueda encontrar esa información que sea de fácil acceso. La verdad, en este momento yo no tendría, porque yo suelo leer mucho más lectura científica para el abordaje del tratamiento de los pacientes que tipo de lectura orientada a madres o al cuidado de los hijos o esta preparación. Eh, pero sí pienso que los sistemas de salud públicos de todos los países suelen tener cursos de preparto que pueden ayudar, ¿no?, a prepararnos o a sentirnos más preparadas. Y además, digo, en los sectores, en las librerías se pueden encontrar mucho, ¿no? Libros de cuidado. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, en los años 90, 2000 en Argentina, había un canal que era solo para mujeres, que se llamaba Utilísima. Ah, Y en sí. Utilísima había un programa dedicado, ¿no? Justamente se llamaba Mi Bebé, el Ah, ok. programa. Y era siempre dedicado al embarazo, al transcurso del embarazo, a los cuidados del bebé, y se veían consejos, se invitaban profesionales a conversar. Pero mi sugerencia sería, digo, en las librerías buscar algún libro que les resulte interesante. Yo igual me puedo comprometer a que lo buscamos, pido información también, Sí, digo, sí. de experiencias de otras embarazadas, que digo, que hayan sentido que el libro realmente les ayudó, y después lo podemos compartir con mucho gusto. Desde mi punto de vista, siempre recurrir a los efectores de salud cercanos es la mejor opción, porque ahí también nos vamos a encontrar con otras personas que están atravesando la misma situación, ¿no? Y poder compartir con otros nos ayuda a entender que en realidad no estamos solos, que este miedo que estoy sintiendo, también la otra la está sintiendo, ¿no? Y se desarrolla esa sororidad de poder comprenderlos. Y apoyarse, obviamente, en amigas, en familia, en el mejor de los casos, ¿no? En el caso de que la persona los tenga. Bueno, sí, para las que nos están escuchando o los familiares, bueno, en fin, para todos, el asunto es hacer que el ambiente alrededor de la mamá sea lo más agradable posible y que ella tenga la posibilidad de hablar, de decir, siento esto, ¿qué será? Que también eso de siento esto, ¿qué será? Se lo pueda decir a su médico. Que no se queden calladas diciendo, ay, no, me da miedo,
pensar en cómo voy a ser como mamá, no lo voy a hacer bien. Ese pensamiento es normal, pero expréseselo a su doctor, dígale, estoy pensando mucho esto seguido. ¿Será que necesito una ayuda psicológica, ir a, sí, a un tratamiento, a hablar con alguien? Hable con sus familiares. O sea, el hablar yo creo que es una de las cosas más importantes, porque después de que nazca el bebé y la mujer esté sumergida en esa emoción, pues va a ser mucho más difícil buscar ayuda, porque, o sea, eso es como un torbellino que la sustrae a ella. Cuéntanos un poquitico sobre todos estos síntomas que se presentan para tenerlos muy, muy claros y no confundirlos con otras cosas, ¿sí? Para que sean, es que estos son los síntomas más, más comunes de la depresión postparto. Bien, bueno, está muy bueno lo que decís, Will, porque una de las cuestiones más problemáticas es que muchas mujeres atraviesan esto y hay dos opciones, o lo normalizan o no lo dicen por miedo a ser juzgadas, ¿no? Entonces, invitar a hablar es muy importante. ¿Y cuáles serían los síntomas que deberíamos identificar y estar alertas? Lo primero es un estado de ánimo triste, continuo, con desgano. Después podemos llegar a sentir rechazo al embarazo o al bebé, la sensación de fracasar o de no ser capaz de hacerlo, eh, anhedonía, apatía, abulia. ¿Qué Explica, significa todo esto? sí, bueno, no la sé ni pronunciar. ¿Qué es eso? Bien, todo esto se describiría como desgano, falta de interés por las cosas en general, em, cosas que antes me gustaban me dejaron de gustar, falta de voluntad o de motivación para hacer cualquier cosa, cansancio, ciclos de sueño que pueden ir desde un insomnio a dormir mucho más de la cuenta. Y acá digo, es donde el diagnóstico de la depresión postparto se resulta difícil porque en los síntomas de depresión mayor encontramos que hay falta de apetito o un apetito extremo, ¿no? Se come de más. Pero claro, esto acá viene como recubierto por el embarazo. Sí, claro. Entonces, digo, estar alerta a cómo estamos alimentándonos también es importante. Si hay falta de apetito, también ya es un indicador, porque en el embarazo se esperaría todo lo contrario, Sí, ¿no? claro. Y con el sueño también. Lo ideal sería tener un sueño normal o esperable. Y en el caso de que notemos que tenemos sueño intermitente, que tenemos insomnio, que no estamos pudiendo dormir bien y que eso no está vinculado a el proceso del embarazo, sí estar alerta. En todo caso, si no estamos seguras, consultarlo con el médico obstetra, ¿no? Siempre es la mejor opción. Cuando están solitas, o sea, cuando su pareja huye, que es lo que usualmente hacemos nosotros, huimos y están solitas, pues yo creo que llevar como un diario sería muy interesante, el journaling que llaman, Mm. de decir, hoy me siento así, y si ya varios días se suman esa clase de emociones y se le suman unas más, entonces ya yo puedo decir, tengo que hacer algo al respecto, porque pues que un día amanezca de mal genio, y que no, pero al otro día ya no, y al otro día ya no, y al otro, pues no quiere decir que porque ese día de mal genio, entonces todo el mundo va a decir, oh no, ya entro en depresión. No, no, hoy estoy triste, también tienen derecho a estar un día o un momento tristes, sí, porque eso es normal en nosotros, nos pasa a todos. El asunto es cuando ya llevo 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas y esa emoción no ha cambiado. Ahí sí, dice uno. Por eso digo que el journey, anotar, hoy me siento así, hoy me siento así, hoy he pensado aquello, sí, desde el principio del embarazo. Primero que me parece bonito, porque si ya llevo ese diario del embarazo, pues para la mamá va a ser muy bonito después poder
comunicárselo a su hijo, a su hija. Debe ser un detalle simpático, como un regalito chévere, de todo lo que iba sintiendo cada día, todo durante los 9 meses, pues bonito. Pero aparte me puede ayudar a visualizar esos síntomas y a dar como una especie de prediagnóstico y buscar ayuda en ese sentido. Es decir, ya llevo 3 semanas pensando en esto y ya son 3 síntomas de los que hablaron allá en el podcast o los que no sé qué, voy a hablar con el doctor, ya no lo voy a dejar como al azar. Entonces me parece importante y bonito. En cuanto al tratamiento, ¿qué se hace? Sí, en ese tratamiento. ¿Es a base de diálogo? ¿Es así como la terapia conductual? ¿O eso tiene alguna clase de medicamento? ¿Qué se utiliza generalmente? Ya cada persona es distinta, ¿no? Pero generalmente, ¿cómo se llevaría a cabo ese proceso para que la gente sepa y no le tenga tanto miedo? Bien, bueno, esto es importante. Según el paper que vengo citando, la sugerencia o lo que mayor efectividad tiene es el uso de antidepresivos, que obviamente esto lo va a indicar un médico psiquiatra, no Ajá. es algo que hagamos los psicólogos, o en todo caso el médico clínico. Eh, hay perdón, hay antidepresivos que son específicos y que están, o sea, que están habilitados y que se pueden consumir durante el embarazo y durante la lactancia, ¿no? Una de las cuestiones que sugiere el paper es que muchas madres sienten rechazo a utilizar este tipo de psicofármacos por miedo a hacerle daño al bebé. Entonces, lo importante acá es tener en claro que este tipo de psicofármacos que va a prescribir el médico son psicofármacos que se pueden consumir durante el embarazo y durante la lactancia y que no le provocarían ninguna consecuencia al niño por nacer o al bebé. ¿Sí? Por otro lado, sí hay terapia psicológica, que es lo que más efectivo es el tratamiento de la terapia cognitivo-conductual para la depresión. Y entre más precozmente se identifique y se comience a trabajar, más probabilidades de éxito hay. Entonces, por eso es importante llevar este registro, que la sugerencia que hiciste, Will, está muy buena. Y de esta forma se podría trabajar y habría solución. Digamos, no es que es una condena y basta, y no se puede hacer más nada. Pero sí es importante llevar adelante esto que hablábamos de no tener miedo a decir cómo me estoy sintiendo, ¿no? Eh, el miedo a ser juzgado, a sentirse mala madre, generalmente provoca este impedimento a poder comunicar y a poder buscar soluciones a esta situación. Y también no quedarse con que es lo normal o es lo esperable o así me siento y basta, ¿no? Obviamente vamos a tener días de tristeza, como vos decías, pero lo que estamos hablando es de un estado de ánimo deprimido, ¿no? Es un estado de ánimo con muy poca voluntad, con una tristeza muy profunda y con una sensación de vacío y también en general con una sensación de rechazo hacia el hijo, ¿sí? Y lo que me faltó mencionar, Will, con respecto a los síntomas, es que acá nos centramos solo en la depresión. Esta depresión también puede venir acompañada de ansiedad, ¿sí? Ansiedad e incluso ataques de pánico. Entonces, digo, también tener presente que el sentir un estado de alerta constante, miedo constante o incluso ataques de pánico es también un indicador de que algo está sucediendo y que deberíamos consultar al personal de salud. Hay una cosa que me vino a la mente por unas escenas que viví, que fui testigo en el pasado, y es que las mamás de la generación de ahora, las señoras de 60, 70 años, que sus hijas, o incluso más jóvenes, que sus hijas ya comienzan a experimentar el embarazo. Entonces, las chicas son como muy cuidadosas, dice, ay, no, que cuidado de la comida, que estar pendientes de mi psicología, de mi estado de ánimo, para que eso. Y las señoras mayores empiezan, ay, pero yo la tuve a usted y a sus hermanos y yo, a mí no me pasó nada, eso no se ponga con eso, no sea así, no exagere, ay, ahora es que son delicadas y no pueden mirar a la izquierda porque les duele la derecha. Entonces eso también es un problema de que esta generación, pues porque ellas tal vez sí pasaron eso, pero como no era tan conocido,
como igual ahorita la internet y toda esta comunicación global hace que esta información sea más asequible, digámoslo así, o los datos sean más fáciles de tener acceso a ellos, pues en esas épocas, ¿no? Hace 30 años, eso no, ¿qué posibilidades? Entonces, si la señora tenía eso, le tocó entrar y salir, afortunadamente ella sola, pero hay otros casos donde no lo pudieron hacer de la mejor manera y por lo que tú decías, casos de infanticidio, que les parecía como, oh, terrible que una mamá haya hecho eso con su hijo, pero espere, es que estaba padeciendo esta circunstancia y no la trataron bien. Yo por ahí leía que esto sí, si no se trata de una manera adecuada, puede terminar en una cosa que se llama la psicosis posparto. Háblanos un poquitico Mm. de eso. Bien, bueno, digamos, puede ser que uno produzca una psicosis posparto, que produzca las dos, que una derive en la otra, pero lo importante acá es que en la psicosis posparto lo que nos encontramos es con pérdida de la realidad. Y esta derivación en infanticidios tiene que ver en realidad con estados de delirio y de alucinación, ¿no? Entonces, muchas madres que han estado en este estado manifestaban sentir que el hijo estaba poseído o que era algo que le habían puesto dentro o que las iba a asesinar o que había voces que le decían que lo tenían que matar, ¿no? Acá digo, la única forma de diferenciarlo eh, para que las personas lo puedan identificar, tendría que ver con si siento que estoy escuchando voces, ¿no? Si siento que estoy escuchando voces o que hay algo que me habla o estoy en ese estado. em, y acá tendríamos que en realidad hablarle a la familia y a los Claro. amigos y a las personas cercanas, porque si una persona está atravesando eso, por más de que escuche este podcast, es poco probable que recurra al sistema de salud. Sí, claro, es que ya lo que yo les decía, ya cuando yo estoy viviendo y atravesando eso, obviamente mi cerebro no me permite razonar de la manera adecuada. Todos los pensamientos se van a, esto no, no tengo ánimo, no quiero hacer nada, no vale la pena. Entonces, ahí ya es difícil. Para eso necesitan este grupo de apoyo. Obviamente hay mujeres que por su situación va a ser muy difícil y para ellas la idea es que desde antes comiencen todos los procesos de cuidado y prevención, ¿sí? Porque si no tienen una familia cercana que les pueda colaborar, no tienen una pareja que les pueda colaborar, entonces pues para ellas va a tener que tener doble cuidado, triple cuidado sobre todo su proceso físico y mental para que este embarazo sea lo que tiene que ser, una situación hermosa, feliz para ella y para los bebés. Entonces, ya si están en familia, pues obviamente estar pendientes, comunicar, dialogar y hablar. Todo eso es supremamente importante en ese sentido. El tiempo, hoy tenemos un tiempo cortico por ciertas cuestiones, además que es que allá ya se hace noche muy temprano, tenemos una diferencia. Ahorita son 7 horas de diferencia porque ya hubo cambio ahí que de primavera, creo que el equinoccio ya pasó y todo ese cuento. Entonces, pero por eso lo redondeamos muy bien entre el antes, el durante, el después, las cosas que se pueden hacer. Si ustedes tienen alguna pregunta, recuerden que pueden escribir a acravida@outlook.com, dejarnos todas sus inquietudes. Nosotros vamos a seguir profundizando en esto, buscando casos, buscando cositas interesantes para seguirles comentando y ampliando este universo. Pero lo que sí queríamos, tanto Juliana como yo, era que esto quedara al descubierto, y que ustedes lo comenten, que ustedes lo socialicen y que se vuelva una parte importante del diálogo para que esas familias que están próximas a tener los bebés puedan afrontar esta situación de la mejor manera. No es una maldición, no es simplemente es algo que el cuerpo, por todas esas cosas que le pasan al cuerpo a las mujeres, yo sigo pobrecita sola, toda esa mano de cosas que les pasan a ustedes. Estamos hablando en otro podcast con este asunto de la menopausia. Mm. Y yo, ay, no, entonces, primero que cuando llega la primera vez, luego el embarazo y ahora la menopausia, y todo es hormonal, todas estas cosas Y hormonales. te sumo uno, Will, el síndrome disfórico premenstrual, que lo hemos descubierto con muchas de mis pacientes, ¿no?
con ¿Y falsos diagnósticos de depresión, de ansiedad, el síndrome qué? síndrome disfórico premenstrual. O sea, cada vez que menstruo ¿qué pasa? O sea, Sí, eh, carachas. sí. Eso también, digo, podemos incluso hacer otro podcast para hablar un Ajá, poco de ese claro. diagnóstico, porque es mucho más común y yo lo he trabajado mucho en la clínica con mis pacientes, porque claro, me dicen, no, porque me siento triste y el otro día me peleé con mi pareja y ni siquiera sé por qué, periodos de tristeza o de enojo muy altos sin explicación, desgano, desánimo, todos estos síntomas depresivos Por por Dios. periodos, ¿no? Entonces, empezamos a identificar, hacemos un registro y a partir de ese registro les sugiero que vayan a la ginecóloga porque probablemente sea eso. Y por Pues fortuna sí, hay sí, sigue. medicación para trabajarlo. Y no, y es que eso cómo lo hemos peyorizado nosotros, porque siempre dicen, ay, ya está en sus días, ay, no se la aguanta es nadie. Y resulta que vea, ay, Dios mío. Entonces sí, hay que hacer otro programa al respecto, hay que hacer otro programa en ese sentido. Entonces, Juliana, Sí. te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación, que hayas estado aquí con nosotros. Espero que sigas disfrutando allá de esa Italia maravillosa. Bien, muchas gracias, Will. Nada, un placer para mí, como siempre, compartir con vos y poder conversar con la gente y transmitir un poco de estas cuestiones que son muy importantes para la salud mental de la población en general. Y nada, invitarlos a que si se quieren comunicar conmigo, pueden escribirme por mi Instagram profesional, que es psi.julianamastellone. Mastellione con doble L. Y bueno, seguir compartiendo y espero que podamos hacer otro podcast hablando un poco de este nuevo tema que te incursioné. Sí, salió así de la nada y casi se me cae la quijada o de la sorpresa, ¿no? Y es que lo que tú dices, eso es muy común, porque nosotros, los hombres que hemos tenido parejas, nos hemos encontrado con esas circunstancias, pero lo que te digo, lo hemos vuelto como, ay, no, cuando es algo que es tratable y que va más allá y era comprender un poco esa situación femenina. Entonces a ustedes les damos las gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. No te pierdas todas las semanas nuestros consejos, entrevistas y reflexiones. Suscríbete y únete a la comunidad Acravida. Una vida mejor.